Canal 14, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Ventana al Mundo. Hoy les tenemos el recuento de lo que ocurrió en este 2024 que se va. Han sido cuestiones históricas en cuanto a procesos electorales. Por supuesto, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de nuestro país y todos los cambios que tiene esto en cuanto a nuestra política exterior. También la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales que marca su regreso a la Casa Blanca. Lo que ha ocurrido en cuestiones de guerras y conflictos armados en Ucrania con Rusia y también en Medio Oriente entre Israel y el movimiento de resistencia islámico Hamás en la Franja de Gaza, esta guerra que ha dejado miles de muertos y también, por decir solamente algunos episodios de este año, lo que se dio también con la histórica caída de la dinastía Assad en Siria. Esto y mucho más, les invitamos a que lo recordemos en el siguiente programa especial. Más de 70 países y territorios que abarcan el 44% de la población mundial celebraron elecciones nacionales en 2024. En América del Norte hubo elecciones en México y en Estados Unidos. Es el triunfo del pueblo de México. El 2 de junio, los votantes en México, el segundo país más poblado de América Latina, eligieron a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta del país. El 54% de los mexicanos votaron en lo que fue la elección más grande en la historia de México, con más de 98 millones de votantes para elegir más de 20,000 cargos públicos en las boletas. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me comprometo a ser una buena presidenta. Y en Estados Unidos, Donald Trump lo hizo de nuevo. En las elecciones del 5 de noviembre arrasó las preferencias contra la demócrata Kamala Harris. Ganó y recuperó estados clave. Superó la expectativa entre el votante latino, afrodescendiente y los jóvenes. Además, el Partido Republicano arrasó también con el Congreso, lo que le permitirá sacar adelante sus prioridades políticas sin oposición. Desde el día de su triunfo, afirmó que reforzará la frontera. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Con el paso de los meses, a su discurso se le sumó la amenaza de realizar deportaciones masivas, apoyando la idea de su zar fronterizo Tom Homan, de sacar a familias enteras de migrantes y seguir la construcción del muro fronterizo. En el plano comercial amenazó a México y Canadá con aplicar aranceles del 25% si no se frena el flujo de migración y fentanilo. Este diciembre sumó a su retórica la insistencia de designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. México, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido enfático: nada estará por encima de la soberanía de México. Habrá cooperación sin subordinación. Allá se consume la droga, principalmente. De allá vienen las armas. Y aquí ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente, y no aceptamos injerencismos en nuestro país. También hubo elecciones en varios países de América Latina. En febrero, El Salvador fue reelecto el actual mandatario Nayib Bukele. En Panamá, las elecciones presidenciales se realizaron en mayo, donde el abogado José Raúl Mulino fue elegido. Una semana más tarde fue el turno de República Dominicana. El actual presidente Luis Abinader obtuvo la reelección.
Brasil llevó a cabo las suyas el 6 de octubre, y Chile realizó comicios regionales y municipales el 27 de octubre en simultáneo con su par uruguayo. Este último celebró elecciones presidenciales donde el candidato Yamandú Orsi obtuvo la victoria en la segunda vuelta y marcó el regreso al poder de la izquierda que gobernó el país entre 2005 y 2020. Con más del 91% de los votos escrutados, Orsi alcanzó el 49.56% del apoyo. Así la izquierda regresó a gobernar Uruguay. En Europa hubo elecciones presidenciales en Finlandia, Eslovaquia, Lituania, Macedonia del Norte e Islandia. El calendario se completó con elecciones en Georgia, Moldavia, Rumania y Croacia. Sin embargo, el principal evento para el continente consistió en la votación del nuevo Parlamento Europeo. Alrededor de 400 millones de ciudadanos de los 27 países miembros de la Unión Europea renovaron a los representantes del bloque. También hubo comicios en el país más poblado del mundo. Casi 970 millones de habitantes en la India, de una población total de 1.400 millones, votaron por más de 8.300 candidatos. El primer ministro Narendra Modi se consagró vencedor de la contienda y asumió así su tercer mandato consecutivo. África celebró la mayor cantidad de comicios del año. 18 territorios en total eligieron nuevos mandatarios. El foco estuvo especialmente puesto sobre las elecciones en Sudáfrica, donde el partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, perdió su mayoría absoluta por primera vez desde 1994. Finalmente, el 14 de junio, el actual presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue oficialmente reelegido para un nuevo mandato. La guerra y devastación siguieron ensombreciendo muchos horizontes en el mundo este 2024. La guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento Hamás alcanzó su primer año con miles de muertos, heridos, desplazados y refugiados, además del territorio costero en ruinas. Más de 16.756 niños han muerto y al menos 6.168 han resultado heridos. La situación humanitaria alcanzó su punto más crítico con al menos 1 millón de desplazados. La toma de rehenes y la guerra desató masivas protestas en Israel en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, en las que miles de personas exigieron su renuncia. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y contra la humanidad. La Corte acusó también al comandante de Hamás, Mohamed Deif, quien planeó y ejecutó la masacre del 7 de octubre en Israel, acusado de crímenes contra la humanidad, asesinato, exterminio, tortura y violación. Israel extendió su frente de batalla en Medio Oriente a su vecino del norte, Líbano, y su milicia, el Hezbollah, que tiene gran alianza con su enemigo Irán. En septiembre pasado, miles de los llamados Vipers fueron detonados en un ataque a gran escala en contra de la milicia Hezbollah, que dejó más de 37 muertos y 3.000 heridos. Fue el inicio de un conflicto directo que derivó posteriormente en detonaciones en suelo libanés durante semanas. Los ataques derivaron en que la milicia quedara descabezada, al confirmarse la muerte del líder histórico, operativo y moral de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a manos de Israel, junto con al menos 7 importantes altos mandos. Así, la operación de Israel en suelo libanés dejó cerca de 4.000 muertos, 16.000 heridos y el 80% de la población en situación de desplazamiento, el éxodo más grande en la historia del Líbano. De esta manera, Israel dejó debilitada a Hezbollah, la milicia que apoyaba a Irán en sus fines por erradicar al Estado de Israel. De manera sorpresiva, este 2024,
Una larga guerra que había cobrado más de 500,000 de muertos en 13 años llegó a su fin. بيان رقم 1 غرفة عمليات فتح دمشق بسم الله الرحمن الرحيم تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين. El 8 de diciembre, los 50 años de régimen de la dinastía Assad, que gobernó con mano de hierro Siria, llegaron a su fin. Tras 10 días de intensa ofensiva, los insurgentes Hayat Tahrir al-Sham, HTS, se hicieron del poder. Saqueado su palacio y destronado, el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad huyó a Rusia, donde su siempre aliado Vladimir Putin le dio asilo humanitario. Desde el exilio, Assad negó haber traicionado al ejército y al pueblo de Siria al abandonar el país y aseguró que no se planteó dimitir ni pedir asilo. Y en Siria, inició entonces la transición con un gobierno interino de 18 meses para convocar a elecciones. Los nuevos gobernantes congelaron la constitución y formaron un comité jurídico, paralizaron el parlamento, ordenaron la disolución de las autoridades y anularon las leyes de terrorismo. Las guerrillas en su mayoría se disolvieron y sus miembros pasaron al Ministerio de la Defensa como fuerzas regulares, todo bajo el mando del nuevo primer ministro Mohamed al-Bashir hasta marzo de 2025. La guerra en Ucrania, que inició en 2023, se convirtió en un conflicto de alta intensidad. El combate se elevó al usar ambas partes armas de alta tecnología y estrategias innovadoras. La alerta internacional llegó ante la amenaza de Rusia de emplear armas nucleares tácticas. En noviembre, Occidente proporcionó más ayuda a la causa ucraniana. Estados Unidos dio un nuevo paquete de $275 millones en armas y equipos de protección química, biológica, radiológica y nuclear. Ese mismo mes, por primera vez, Ucrania disparó misiles de crucero proporcionados por el Reino Unido y misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. En respuesta, Rusia lanzó un misil balístico hipersónico y advirtió una respuesta de desestabilización de mayores proporciones. El 5 de abril en Ecuador, fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Daniel Noboa asaltaron la embajada de México en Quito y sustrajeron al ex vicepresidente Jorge Glass. México, en voz del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó en los más altos términos la violación a la soberanía de la sede diplomática y rompió relaciones con Ecuador. Por eso, vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. No podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados. Decenas de naciones condenaron fuertemente la irrupción. La OEA realizó una sesión de emergencia en la que de manera unánime condenaron la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y asilo. El 11 de abril, México presentó formalmente la denuncia en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Pidió garantizar la seguridad para el personal, despejar los locales diplomáticos, que se garanticen los derechos de México y que Ecuador evite actos de que agraven el conflicto. El 23 de mayo la Corte determinó que no eran necesarias estas medidas, puesto que no era tampoco necesario dictar otras medidas preliminares. El asunto de fondo transcurrirá bajo la justicia los siguientes años, al tiempo que México también pidió que Ecuador dejara de formar parte de la Organización de las Naciones Unidas.
México, en tanto, mantiene su solicitud a Ecuador para que permita la salida de prisión del ex vicepresidente Jorge Glass, para que reciba el asilo en suelo mexicano. En Argentina, Javier Milei cumplió un año en la presidencia de la mano de su motosierra con recortes históricos de su ley Omnibus, que han significado un gran golpe para la economía. La indigencia se duplicó, pasó de 9.3% a 18.1%. Hoy hay más personas desempleadas. Antes de su administración había 822,000. El último dato afirma que hay actualmente 1.1 millones de personas sin trabajo. Y en los primeros 5 meses, la inflación acumulada fue la más alta registrada durante las últimas presidencias de Alberto Fernández y Cristina Fernández. También se perdieron derechos laborales y económicos y se redujeron programas sociales, así como un impacto en los presupuestos para la universidad pública y el sistema de pensiones. Sin embargo, Milei refuerza sus alianzas con la ultraderecha mundial, sobre la que fue anfitrión este 2024 de la cumbre CIPAC, y con Donald Trump de camino a su llegada a la Casa Blanca. Tras pasar 14 años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres y en la cárcel del Reino Unido, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, finalmente fue liberado en junio, tras un acuerdo en el que se declaró culpable de conspirar para obtener y divulgar información de Estados Unidos en su plataforma sobre las guerras de Irak y Afganistán. Pidió impulsar la libertad de prensa y frenar la persecución de periodistas. I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. Como cada año, en 2024 se realizaron diversas cumbres de alto nivel. La cumbre del G20 celebrada en Brasil, la lucha contra la pobreza y el hambre, fue uno de los temas centrales. Las naciones firmaron la propuesta de una alianza global en contra del hambre y la pobreza, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aumenta las inversiones en seguridad alimentaria y agricultura sostenible. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Como la única mandataria mujer de América Latina presente en la reunión del G20, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una participación histórica al proponer que se destine el 1% del gasto armamentista al programa de reforestación más grande de la historia. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras. Sembremos paz y sembremos vida. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. En la cumbre del G7 en Italia, los líderes de la Unión Europea prometieron ayuda a Ucrania con 50,000 millones de dólares en créditos para poder comprar armas y financiar su presupuesto estatal. En este marco, los ministros de energía de los países del grupo alcanzaron un acuerdo para cerrar sus centrales eléctricas a carbón a más tardar en 2035. La Asamblea General número 79 de la Organización de las Naciones Unidas este año contó con la participación de 17 países.
En medio de un mundo convulso por los conflictos, la crisis climática, las desigualdades e incertezas, es una buena noticia que luego de 2 años de trabajo colectivo, los países miembros hayan establecido una hoja de ruta cuyo objetivo es adaptar la cooperación internacional a las necesidades actuales y los desafíos venideros. La cumbre climática COP29 en Azerbaiyán derivó en un acuerdo para un fondo de al menos $300.000 millones anuales en financiación climática para 2035. El propio cambio climático derivó en varias catástrofes. En octubre, el fenómeno de la Dana en Valencia, España, dejó más de 200 muertos por inundaciones y una avalancha de lodo. Una población desesperada insultó, lanzó barro y ahuyentó al rey Felipe VI y la reina Leticia durante su visita a Paiporta, mientras que el gobierno central y el local se culparon mutuamente por la lenta respuesta. En otras regiones, las fuertes inundaciones en Brasil dejaron incomunicadas 441 ciudades, hubo 126 muertos, 1.9 millones de afectados y 395.000 desplazados. A finales de diciembre, la isla francesa de Mayotte fue azotada por el ciclón Chido, que dejó 29 muertos y al menos 120 en Mozambique. Entre octubre y noviembre en Colombia, las emergencias climáticas afectaron a más de 383.300 personas y cerca de 76.600 familias. Sin duda han sido hechos que marcarán toda la agenda que va a tener este próximo 2025. Queremos agradecerles haber estado este año con nosotros aquí en Ventana al Mundo. Esperemos cumplir con sus expectativas para el siguiente 2025 y por supuesto que pasen un excelente cambio de año en compañía de sus seres queridos. Gracias por estar con nosotros. Que pasen excelentes fiestas. Nos vemos en el 2025.